queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Por ejemplo, hermano, me invitaron a una reunión que se hizo con el liderazgo para poder ver cuál iba a ser el programa de predicación. Ya esto fue hace varios meses. Como ustedes saben, se está enseñando o predicando de algunas doctrinas bíblicas. Y cuando me tocó predicar del pecado, yo dije, buena, me manejo. Y eso quizás es algo que podemos decir cada uno de nosotros, porque por experiencia, lamentablemente, es una de las cosas que mejor sabemos hacer, ¿no es cierto? Pero después me dijeron, hermano, ¿usted puede predicar de la santidad? Y yo dije, está difícil. Entonces hoy día me puse una camisita blanca para aparentar un poco, dije a lo mejor va acorde a la ocasión. Claro, experiencia. Y hermano, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, la santidad. Y antes de empezar, ¿qué es la santidad? Es la primera pregunta, ¿no es cierto? No podemos hablar de un tema si no sabemos qué es. ¿Será acaso tener una aureola acá arriba como se ven en algunas imágenes? ¿Será acaso como algunas imágenes católicas muestran que es poner las manitos así, mirar para arriba así, ¿no es cierto? Qué bonito se ve. Y la respuesta es no, pues hermano. La respuesta es que no. Pero por lo general, la primera definición que nosotros le entregamos a la santidad es la ausencia de pecado. O ir limpiándonos hasta llegar a un punto donde no haya más pecado. ¿Puede ser que vaya por ahí la definición que manejamos? ¿Limpieza de pecado? ¿Sí? Ya, eso no es, pues, hermano. Estamos súper equivocados si eso es lo que pensamos que es. Lo cierto es que la Biblia dice que nosotros, que como Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. ¿Y cómo vamos a ser santos si no sabemos qué es la santidad? Entonces, para eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y antes de comenzar con esta introducción, vamos a orar. Así que oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque con libertad podemos estar acá escuchando de tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que seas tú en tu espíritu edificando a tu iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, a poner atención y que podamos crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces Dios es santo y nosotros debemos ser santos. Me llama la atención, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios santificó el séptimo día. ¿Y acaso el séptimo día era pecaminoso en sí, que necesitaba ser santificado? Por supuesto que no. Dios santificó, o Moisés santificó los utensilios del tabernáculo. Una herramienta, algo inerte, sin vida. Si no tiene vida, ¿será algo pecaminoso que necesitaba ser santificado? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Jesús se santificó a sí mismo. ¿Tenía pecado Jesús que necesitaba santificarse a sí mismo? Y la respuesta es no. Y luego de estudiar algunos versículos que hablan de la santidad, me doy cuenta y llego a la conclusión que la palabra santidad es una palabra sumamente transversal, que se puede utilizar en diferentes contextos. Como por ejemplo también que Dios santificó a Jeremías antes de nacer. Está en los primeros versículos del primer capítulo de Jeremías. Dios santificó el tabernáculo. La comida es santificada mediante la oración. ¿Es pecaminosa la comida acaso que necesita ser santificada? La respuesta es no. Entonces, una definición más precisa de la palabra santificación es apartar. Es tomar algo y ponerlo aparte. O separarlo de algo. Acá tenemos dos cosas juntas, yo lo tomo y lo separo. Esa, hermano, es una definición más precisa de santidad. Y es por eso que yo puedo utilizarla en diferentes contextos. Cuando Isaías ve en visión a Dios y ve a estos serafines, ¿no es cierto?, con 6 alas que dice que se cubrían la cara, los pies y con 2 volaban y decían, santo, santo, santo. Cuando Isaías ve esa visión, él dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Y yo me preguntaba, ¿y qué tiene que ver los labios inmundos? Y ¿se acuerdan lo que dijo Jesús sobre los labios? Que de la abundancia del corazón
habla la boca. Hermano, si usted quiere saber qué es lo que tiene su propio corazón o el corazón de cualquier persona, usted tiene que analizar simplemente lo que esa persona habla. ¿Qué es lo que más sale de la boca de esa persona? ¿Qué es lo que más sale de mi boca? Hablamos de trabajo, hablamos de algún hobby, de algún deporte, de mi equipo favorito, hablo de mi familia. Lo que más sale de su boca es lo que hay en nuestro corazón. Y probablemente Isaías, cuando ve a este Dios apartado, 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 santo, 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 lejos de él se da cuenta que su corazón estaba corrompido y sucio y dice, ¡ay de mí! Y eso es lo que nosotros debemos sentir cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios para orar. Porque Dios es santo, santo, santo. Y Dios está tan lejos, hermanos, que nosotros ni ningún ser humano puede alcanzarlo a menos que no sea por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La única forma que podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él está apartado, 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 lejos, pero disponible para todo aquel que quiera. Ahora, hermanos, existen dos tipos de santidad, y esto lo explicó bien mi hermano Xavi hace, no sé, un par de años, no recuerdo bien, pero él nos decía, existen dos tipos de santidad, la santidad práctica y la santidad posicional. Y en el libro a los Corintios, que Pablo le escribió a los Corintios, eso se ve muy bien porque se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados llamados a ser santos. A los santificados llamados a ser santos. ¿Qué significa esto? Significa que por la fe en Cristo Jesús nosotros hemos sido santificados. Es decir, Dios nos ha dado una posición donde nos ha apartado, nos ha tomado de este reino de tinieblas, de este sistema, de este mundo, y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Nos ha santificado, nos apartó. Visualmente, virtualmente, nosotros, dice Efesios, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, apartados de este mundo, en la presencia del Señor. Pero físicamente y en la práctica, nosotros estamos acá con el mandamiento de santificarse. Es decir, de apartarnos, es decir, de cortar con este mundo y apartarnos y acercarnos más hacia Dios. Y esta palabra puede ser en ambos lados, hermanos. O nos apartamos del mundo y nos acercamos a Dios, o nos apartamos de Dios y nos acercamos al mundo. Pero no podemos vivir al medio. Y ya como hemos sido santificados mediante la sangre de Cristo, ahí está la labor de Dios. Pero la orden de santificarnos en la práctica, día a día, es algo que depende de nosotros. Y es la decisión que día a día debemos tomar. Como dijo alguien por ahí, cada día o nos acercamos más a Dios o nos alejamos de Dios. Usted decide. Y hermano, en este esfuerzo que debemos hacer por santificarnos, yo el día de hoy quiero que revisemos 4 textos bíblicos que hablan de la santidad. Y quiero separar esta santidad, estamos hablando de la santidad práctica. Este mensaje se va a enfocar únicamente en la santidad práctica, no en la santidad posicional que nos da Dios, ¿se entiende? Yo la dividiría en 2 tipos de santidad práctica. Uno que es la santidad práctica interna y la santidad práctica externa. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a 1 de Pedro, voy a pedirles que me ayuden. 1 de Pedro, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice... Le voy a leer la primera parte. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Quédense con eso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 13. ¿Qué dije? No, 13. Perdón. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice. 1.13, sí. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Y quédense con esto, hermano. Preparen, traten de analizar la frase. Preparen su entendimiento para la acción. ¿Qué significa? Entendamos primero lo que vamos a escuchar y luego pongámoslo en práctica. Y saltémonos al versículo 14. Dice, como hijos obedientes,
no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. 15. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 17. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Primero, como hijos obedientes. Espero que acá haya hijos obedientes. Existen los hijos desobedientes, también existen los hijos desobedientes. Por eso Pablo a los Corintios les decía, ustedes son carnales, son como niños, ¿no es cierto? Pero yo sé, hermano, que en el corazón de cada creyente, que en su alma, en el interior, aunque usted sea un hijo desobediente, yo sé que usted tiene el deseo de obedecer a Dios. Y a veces nos cuesta, hermano. A veces fallamos, a veces pecamos, a veces nos caímos, a veces pensamos que no tenemos cómo salir de la situación en la que estamos, del pecado que nos tiene esclavizados. Pero en nuestro interior hay una pizca de luz que nos dice que queremos obedecer y honrar a Dios. Y esto, hermano, es para nosotros porque dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. O sea, son deseos que venimos arrastrando de nuestra vieja vida, de antes de que Dios nos salvara, de antes que nosotros creyéramos en Cristo, de antes que Dios hiciera un cambio en nuestro corazón, arrastramos deseos. Y esos deseos, hermanos, no desaparecen. Y como dice Pablo a los Gálatas, se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Hay, hermanos, una lucha interna. Y acá el apóstol Pedro nos está diciendo, no nos conformemos a estos deseos que todavía nosotros arraigamos en nuestro corazón. No nos moldeemos a esos deseos, sino más bien que como hijos obedientes luchemos contra estos deseos y así como Dios está apartado, nosotros también nos apartemos de estos deseos. Y usted me dirá, es que no puedo, es que me cuesta, es que esto me arrastra, es que esto me esclaviza. Hermano, mire, somos vasos que pueden ser llenables con todo lo que entre por nuestro sentido. La Biblia dice que los ojos son como una ventana del alma. Si nuestros ojos están corrompidos, todo nuestro interior está corrompido. Nuestro sentido es la forma que nosotros tenemos de alimentar nuestro interior. Si nosotros, hermano, vemos cosas corrompidas, si nosotros oímos cosas corrompidas, ¿de qué nos vamos a llenar? De corrupción, pues, hermano, y vamos a estar alimentando estos deseos que batallan contra el alma. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿por qué no puedo dejar esto que me tiene esclavizado? Mi primera pregunta para usted es, ¿qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está sintiendo? Si usted alimenta estos deseos, hermano, nunca va a poder salir de ahí. Nunca va a poder salir. Y el texto dice, como hijos obedientes. Y lo más sensato, hermano, es que si usted está viendo algo que lo hace pecar. Oh, es que esta serie es súper buena, pero tiene algunas cosas que a Dios no le gustan. Hurtos, asesinatos, fornicaciones, que es lo que Jesús dijo que salía de nuestro corazón. Y por algo están ahí en la pantalla. Pues si el que lo hizo, la idea de dónde le nacieron, de su propio corazón, por hermano. ¿Y por qué a la gente le gusta consumir eso? Porque es lo que el corazón le pide, por hermano. Si va todo alineado. Un hombre no hijo de Dios fabricó una serie, la idea nacen de su corazón, de un pecador, de un corazón que le sale todas estas cosas malas, y el otro pecador que está del otro lado de la pantalla, su corazón quiere consumir estas cosas que fabricó el otro. Y ahí estamos nosotros entre medio. Todos lesos ahí mirando y disfrutando. Hermano, si usted está escuchando música que no le edifica, que no le alimenta, ¿cómo quiere dejar el pecado? Hermano, es tan sencillo. Su propio vaso lo va a llenar con todo lo que usted consuma. Es así de sencillo. Si usted quiere quedarse en esa condición de pecado, siga consumiendo lo que está consumiendo. Si usted quiere vivir una vida que honra a Dios, una vida santa, porque estamos mandados a ser santos, deje de consumir, por hermano, apague la pantalla. ¿Cuánto le cuesta? Está a un clic de apagar. Esto, hermano, es una santidad interna, que Dios nos llama a apartarnos de estos deseos que están dentro nuestro y que debemos dejar de alimentar. Seguimos, la santidad externa. Vamos a 2 Corintios capítulo 6 y 7. 2 Corintios capítulo 6 y 7. Vamos al 7.1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1.
Segunda de Corintios 7:1. Dice, ¿lo tienen todo? Dice, por tanto, ¿sí? ¿Están ahí? Sí. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Ojo con eso, en el temor de Dios. ¿Qué llama mi atención de este texto? Que el contexto, si ustedes leen el 14, dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Y nosotros leemos y puede estar en un contexto o citado de un contexto religioso, hermano. Es verdad. Pero me acuerdo bien que cuando estábamos más jóvenes nos citaban estos versículos para decir que no nos unamos en pareja. Si usted es creyente, no se una con una pareja que no es creyente. Y en la práctica, hermano, está bien, pero no es solamente eso. No es solamente eso. El texto dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, pero el contexto está hablando de las relaciones interpersonales, hermano. En las relaciones. Si usted es creyente, no puede emparejarse con una persona que no es creyente. Si usted es creyente, no puede buscar un socio para su empresa que no sea creyente. Si usted, hermano, es creyente, su mejor amigo o amiga no puede ser no creyente. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo, ¿qué común unión tienen? Palabra compuesta. ¿Qué tienen en común? Y la respuesta es nada. En alguna ocasión, haciéndole clase a los juveniles, llegó una chica con una amiga, no creyente, de papás creyentes. Y yo le dije, mira, acá van a pasar dos cosas. O tu amiga va a llegar a la iglesia y se va a quedar, o tu amiga te va a sacar de la iglesia. Y por lo general pasa la segunda. ¿Por qué? Porque nosotros, pecadores salvados por gracia, la mayoría de nuestra vida hemos estado habituados a pecar. Lo que a nuestro corazón le encanta es pecar. Y cuando yo pongo mi confianza en una persona que no es creyente, que no tiene ningún conocimiento bíblico, y esa persona me tienta y me incita a hacer el mal, mi corazón probablemente va a decir, ok, vamos, démosle. Pero si es mi amiga, pero si es mi amigo, ¿cómo me va a querer hacer daño? Y uno va. No volvió más a la iglesia, por mano. Y lo he visto un montón de veces. Otro joven de la misma clase juvenil se puso a pololear. Una niña que no era creyente y se fue a la iglesia por hartos años. Gracias al Señor, ahora está bien. Otro se metió en la música. Todavía está afuera. ¿Ah? Otra chica empezó a explorar el tema de la diversidad. Ahora volvió, gracias al Señor. Pero hermano, no podemos unirnos en yugo desigual. Acá no está hablando de que salgamos del mundo, porque si no tendríamos que irnos a vivir al cerro a Pan de Azúcar, ¿no es cierto? Eso me pasó cuando entendí mal el texto. Queridos, no está hablando de todo tipo de relaciones. Obviamente nosotros tenemos que relacionarnos con personas que no son creyentes, en el trabajo, en los estudios, donde sea. Pero la relación es íntima, hermano. En quien yo pongo mi confianza no puede ser con un incrédulo. ¿Qué le decía Dios al pueblo de Israel? Y acá está citando, dice, versículo 17. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Es tan fuerte, hermano, que a personas le está llamando inmundos. 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 Si tú no estás en Cristo, querido amigo, querido hermano, si no estás en Cristo, así es como Dios nos ve. Inmundo, sucio, porque la única forma de limpiar nuestros pecados es con la fe puesta en Jesucristo y en su sacrificio. No hay otra forma. No tenemos nada que hacer que a Dios le agrade. Nada. ¿Qué le vamos a entregar a Dios? ¿Corazón corrompido, hermano? Hermano, yo he estado cuántas veces ahí y mi mente divagando, mi corazón pecando y sentado acá en la iglesia. Y me imagino que a cada uno de nosotros nos ha pasado. ¿Qué le vamos a entregar a Dios?
Seguimos, hermanos. Les dije que la palabra santidad es una palabra transversal. Vamos al tercer texto, son 4 que hablan de la santidad. Vamos. Efesios. No, Tesalonicenses, perdón. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Perdón, 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo, ahora sí, 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice, vamos a leer. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su vaso en santificación y honor. 5. No en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. 8. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Fíjense que nos cambiamos, hermanos, nos cambiamos de la santificación interna, de los deseos externos, tenemos que apartarnos de estos deseos externos, nos cambiamos a la santificación externa, que es decir, de las relaciones, apártense de ello, manténganse lejos, y ahora vemos la santificación usada de forma transversal en todo lo que es la inmoralidad sexual. La Biblia, Reina Valera del 60, dice fornicación, ¿ya? No dice inmoralidad sexual. Y la fornicación o la inmoralidad sexual, hermano, es cualquier tipo de pecado sexual ilícito. Y quiero complementarlo con un texto que está en Efesios, después lo pueden buscar, pero dice, ni aun se nombre entre ustedes fornicación e impurezas, ni aun se nombre. Acá nos está mandando a apartarnos de la inmoralidad sexual y en Efesios nos está diciendo, ni aun se nombre, ni aun lo nombre. Tenemos que apartarnos de estas cosas. Está hablando de un pecado en específico. La Biblia habla mucho de la fornicación. Se repite, se repite, se repite. Y hermanos, en la práctica, a veces, hermanos, somos tan insensatos. Somos tan insensatos en el sentido de que hacemos chistes con estas cosas. Nos reímos, nos burlamos de estas cosas. Y la gran mayoría de los chistes que hacemos son de la cintura para abajo. Y ahí estamos como brutos riéndonos. La Biblia dice que ni aún se nombren estas cosas. ¿Por qué? Porque es algo que nos hace caer. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano, si usted está todo el día escuchando de la cintura para abajo, escuchando de la cintura para abajo, ¿qué cree que va a pasar? Me empiezo a adaptar, a adecuar a estas conversaciones, se me empiezan a hacer normal. Cuando quizás cuánto tiempo estuvimos luchando y ayunando y orando para que Dios saque estas cosas de nuestras vidas, pero a veces por no pararnos firmes, dejamos entrar estas cosas. Sigamos hablando de esto, sigamos hablando, sigámonos riendo, caigamos bien, para encajar. Pero ¿qué es lo que decía el texto recién en Pedro? No se conformen, no se moldeen a estas cosas. Cuando el texto de Corintios que les cité recién dice, apártense. ¿Qué debe hacer usted, hermano? Apartarse, santificarse. Si usted no tiene la confianza para hablar con su hermano de que pare, entonces aléjese, hermano. Es lo más sano. Hermanos, si se dan cuenta, en los 3 textos que leí que hablan de la santidad, hay una advertencia. En Pedro decía, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación, en ese mismo contexto de santidad. En Tesalonicenses dice, el Señor es vengador de todas estas cosas, en el mismo contexto de santidad, donde se menciona 4 veces la palabra santidad en como 7 versículos. Es harto mencionarse 4 veces. En Corintios dice, perfeccionando la santidad en el temor del Señor.
Y creo que nos equivocamos cuando alguien nos enseñó y nos dijeron que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el temor del Señor, pero no es tan temor, es más como una reverencia. Hermano, yo creo que sí es temor, porque si Isaías cuando estaba ante la presencia del Señor, después de que los serafines le dijeron, santo, santo, santo es Jehová, el Señor de los ejércitos, él no dijo, voy a hacerle una reverencia. Él dijo, ay de mí, ay de mí. Porque sí hay que temerle al Señor. Y el temor es un argumento que el autor bíblico nos da para poder vivir en santidad. Si usted, hermano, no le tiene temor al Señor, no va a poder vivir en santidad, porque este es el argumento principal. Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Acá no estamos jugando. Y quiero que le demos un poquito la conversación, hermano, porque somos muy suaves, muy livianitos. Yo he estado, hermano. Recuerde, piense. Yo he hablado, yo he visto. Y cada uno de ustedes, estoy seguro que si recuerda, va a decir, sí, en verdad somos un poco livianitos. ¿Y qué sucede cuando uno es livianito? El Señor es paciente, es paciente, es paciente. Pero estoy seguro que esa paciencia se acaba. Y quiero que ahora vamos a revisar el último texto, que está en Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12, mi hermano, está en un contexto donde el capítulo 11 viene hablando de los héroes de la fe. Viene hablando de Abel, viene hablando de Abraham, de Enoc, de Moisés, viene hablando de Jacob, viene hablando de Isaac, viene hablando de Rahab, viene hablando de Ruth, de Gedeón, de Jefte. Personajes que honraron a Dios por su fe, incluso Sansón, incluso Rahab. Inmediatamente terminando este capítulo de estos hombres que vivieron por fe, comienza el capítulo 12 y dice el 1. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo el peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Llámame atención esto porque cuando uno corre, generalmente en el deporte, son pocos metros los que uno tiene que recorrer, porque uno va corriendo rapidito. Son pocos metros, por eso uno corre rápido. Pero el texto dice que debemos correr con paciencia. Es decir, la carrera es larga, pero usted tiene que correr. Es que estoy cansado, no importa, hermano, usted tiene que correr. ¿Y qué pasa si deja de correr? ¿Qué pasa si usted no va por el camino correcto? ¿Qué pasa si usted se desvía? Dice en el mismo contexto, el versículo 5. Además, han olvidado la exhortación que como hijo se os dirige. Hijo mío, no tenga en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y del 100 en adelante empieza a decir, oye, nosotros también tuvimos nuestros padres, que cuando nos portaban mal, ellos nos disciplinaban por pocos días. Y en realidad al principio nos parecía causa de tristeza, pero después esto rinde fruto. Y llegamos, hermano, al versículo 10 que dice... Ahí está. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Está hablando de nuestros padres terrenales. Pero Él, Dios Padre, nos disciplina para nuestro bien. ¿Con qué objetivo? Para que participemos ¿de qué? De su santidad. Iglesia de Punta Mira. La disciplina trae tristeza. ¿Hay tristeza hoy? ¿Hemos vivido en santidad? ¿No será acaso que nos faltó santidad y Dios nos mandó disciplina para que podamos aprender a vivir de ella? ¿No será que nos desviamos? ¿No será que hacemos tanta actividad, que tocamos muy bonito los instrumentos, que hacemos excelentes predicaciones, pero nuestro corazón está corrompido? ¿No será que nos olvidamos de lo más importante? ¿Qué importa si cantamos a capela? ¿Qué importa si la predicación no es tan excelente? ¿Qué importa si cantamos feito? ¿Qué importa si no tenemos los mismos ministerios que tiene la otra iglesia? Pero sí tenemos un corazón
que honra al Señor. Sinceramente, querido hermano, pienso que el Señor tuvo mucha paciencia y está usando nuestra tristeza para disciplinarnos y para acercarnos a Él, porque al principio la tristeza, la disciplina es triste, pero dice el texto que al final es causa de gozo, trae frutos de justicia, apacible, templado, tranquilo. Versículo 14. Busquen la paz con todos sin excepciones. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted, hermano, no está buscando la santidad, usted no es cristiano. No lo es. Porque usted necesita, hermano, apartarse y honrar al Señor. Y si usted no está buscando esto, el texto es súper claro. Usted no va a ver al Señor. ¿Por qué es por obras? No. Porque cada persona que ha sido redimida, ha sido santificada por el Señor y en el fondo de su alma busca apartarse de las cosas malas para agradar a su Señor. Pero es necesario que haya santidad. Santidad práctica. Versículo 20. Porque ellos, hablando del pueblo de Israel, no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apiedrada, cuando Dios estaba entregando la ley. 21. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando, porque estaba frente a la presencia del Señor. 25. Tengan cuidado, iglesia, de no rechazar al que habla. Porque si aquellos, el pueblo de Israel, no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. ¿Más claro? Vamos a ir terminando, hermano. Versículo 28. Por lo cual, concluyendo ya, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay servicios que no son aceptables. ¿Su servicio es aceptable, hermano? ¿Será aceptable esta predicación al Señor? Quizás no. Eso yo lo sé yo nomás. Porque yo sé con qué corazón estoy haciendo esto. Cuando usted canta ahí, cuando usted toca acá, ¿es un servicio aceptable al Señor? Solo usted lo sabe. Y dice el texto que este servicio aceptable debe hacerse ¿cómo? Con temor y reverencia. 29. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Querido hermano, este mensaje creo que fue el Señor el que lo enfocó de esta manera. Que Dios, hermano, tenga misericordia de nosotros. Pero podemos estar tranquilos, porque cuando Dios disciplina, es porque Él quiere que participemos de su santidad. Y si hoy no estamos participando de su santidad, mi hermano, arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor, volvamos al camino y caminemos con Él. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros. Porque tú, Señor, nos perdonas, porque tú nos buscas, porque tú nos conoces, Señor. Porque nadie va a escaparse de tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque nos inundas, Señor, con tu amor y nos llenas de posibilidades y de oportunidades para servirte, Señor. Y una y otra vez cuando caemos, Señor, tú nos perdonas. Eres bueno, Dios, eres bueno. Y te pido por nuestra iglesia. Te pido para que tú nos levantes, Señor, para que tú nos limpies, nos purifiques y nos ayudes, Señor, a santificarnos, a apartarnos, Señor, de todas las cosas que a ti te desagradan y podamos honrarte con nuestra vida. Gracias a Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.